pues voy a compartir, pero comenzando con una lectura, hablando de la iglesia, en Primera de Corintios capítulo 12, los versículos 25 al 27. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, dice que, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjate, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y el verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tremenda, tremenda escritura. Pues yo quiero compartir algunas cosas que tengo tiempo preparando. El deseo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón desde hace años es ayudar a levantar una nueva generación de liderazgo cristiano, una nueva generación para estos tiempos tan tremendos en los que estamos viviendo. Un liderazgo bien preparado, comprometido con la visión del reino de Dios y un liderazgo comprometido con una educación continua propia. Esta ha sido mi visión ya por un buen tiempo. Y les recuerdo que Jesús se preparó por 30 años para ministrar 3 años. Bien, ahora hablando de la iglesia, el organismo, fíjate en lo que te voy a decir, el organismo más importante sobre la faz de la tierra es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia. Y si tú crees esto, si nosotros creemos esto, lo vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues conociendo muy bien la iglesia, conociendo muy bien lo que es la iglesia. Me encantó lo que leyó Andrés de Mark Driscoll. Me encanta también escuchar a este predicador. A propósito, quería hacerles una pregunta ya a manera de chiste. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la frase favorita de Más Vida? El pastor Andrés, por ejemplo, no es la Kelly. La frase favorita es me encanta. Y ya es parte de la cultura de Más Vida. Yo veo que todo el mundo dice me encanta y yo también me encanta. Miren, hace años, cuando yo veía que parecía que casi cualquier persona se llamaba pastor y casi cualquier grupo de personas se llamaba iglesia. Y acepto que hoy en día sigue este problema, no nada más hace años cuando yo lo vi. Yo preparé un estudio titulado ¿Qué es una iglesia de acuerdo con la palabra de Dios? Y saben que en este tiempo en que vivimos, yo creo que lo que más se necesita en el mundo es que precisamente el organismo más importante sobre la tierra sea quien es, que la iglesia sea la iglesia, que la iglesia sea la iglesia. A mí me preocupa que no entendamos el verdadero desafío ante la iglesia de Cristo Jesús hoy en día y que nos desenfoquemos en cosas de secundaria importancia. Me preocupa que el evangelio se haga popular, porque hoy en día quizá muchos dicen ser parte de la iglesia cristiana, pero la verdad es que a través de toda la historia siempre ha habido no una mayoría de la población
que se componga de cristianos. Siempre ha habido un remanente. Siempre ha sido un camino angosto. Estoy hablando de verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Estoy hablando de gente con verdadera salvación, verdadera transformación en sus vidas. Estoy hablando de un remanente, no estoy hablando de la mayoría. Nunca vamos a ser la mayoría. Ni Cristo nos dijo que lo íbamos a hacer, ni esa no es nuestra meta. Y me preocupa que el evangelio se haga popular y que el seguir a Cristo sea algo fácil. Me preocupa que el evangelio sea más hombre-céntrico que Cristo-céntrico. Me preocupa que perdamos el tiempo enfocándonos en problemas río abajo en vez de río arriba. La causa del efecto es lo más importante. Me preocupa que la iglesia trabaje más para crecer numéricamente que para avanzar el reino de Dios en la tierra. Muchos ministran bajo presión de producir números, de producir dinero en su ministerio, de producir edificios, de producir milagros. Hace muchos años Dios me mostró que yo ministraba bajo presión inconscientemente y Dios trató conmigo acerca de eso. Me preocupa que cualquiera se pueda llamar pastor o ministro de Jesucristo sin que haya aplicación y vigilancia de las características, de las evidencias y de los parámetros bíblicos. Por eso estoy iniciando este programa de certificación pastoral. Todos los que tienen interés en esto, les estamos invitando que apliquen, que soliciten ingresar a este sistema. Se va a llevar la mayor parte de un año para la mayoría de las personas que se inscriban. Y va a ser un tipo de coacheo y va a ser nada más una checklist para ayudarles a avanzar en lo que podríamos llamar una certificación y como ya ven que como hacen un avalúo para el valor de una casa, es una forma también para evaluar nuestros ministerios. Esto es muy serio. La iglesia es algo muy grande, es algo muy serio. El evangelio es el mensaje más importante de todos los mensajes en este mundo. Y cuando tú sientes eso, cuando tú sabes eso, entonces tú estás dispuesto a hacerlo bien. Me preocupa que cualquier grupo de personas que se reúnen para cantar o escuchar una prédica que se llama en Iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué hace que la iglesia sea la iglesia? Yo diría que es iglesia cristiana si está en un proceso de aprender verdaderamente a ser cada vez más como Cristo. Estos apuntes se les han hecho llegar. Y si alguno de ustedes no los recibe, con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Qué hace que la iglesia sea la iglesia? Yo diría que es iglesia cristiana si conoce bien y busca de manera seria poner por obra los mandamientos de los unos a los otros. Estuve repasando ayer, son muchísimos, 22 destacan. Hemos oído de los 10 mandamientos, pero necesitas leer sobre todo en el Nuevo Testamento los mandamientos donde dice que hay que perdonarnos los unos a los otros, hay que servirnos los unos a los otros, hay que amarnos los unos a los otros, hay que preferirnos los unos a los otros. Es increíble. Y no tengo tiempo ahorita, pero leí al comienzo ahí en 1 Corintios 12, 3 versículos claves que hablan de esto. ¿Qué hace que la iglesia sea la iglesia? Yo diría también que es iglesia cristiana si se enfoca en las enseñanzas de Jesús,
más que en otras enseñanzas, por buenas que sean, y sean de quienes sean. Yo diría que es iglesia cristiana si toma en serio la gran comisión. Yo diría que es iglesia cristiana si ama de manera notoria a los pecadores, sean quienes sean, así como Jesús. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Yo diría que es iglesia cristiana si se enfocan en servir a los más desesperadamente necesitados en nuestras comunidades, a los marginados, a los leprosos, a los pecadores que la verdad dentro de nuestras iglesias casi no les hemos dado lugar. Yo diría que es iglesia cristiana si enfatiza más las virtudes más importantes, escucha esto, como el amor, la misericordia, la justicia, que tantas doctrinas pequeñas y secundarias. Yo diría que es iglesia cristiana si glorifica más a Cristo que al hombre, si está aprendiendo a amar a los hijos pródigos, a los niños, a los ancianos, a las viudas, si busca dar de comer a los hambrientos y beber a los sedientos, si busca visitar a los prisioneros y vestir a los desnudos y buscar practicar las demás enseñanzas de Jesús, si ama, estudia y enseña la palabra de Dios, si es más famosa por su amor que por su doctrina, que es más famosa por su servicio que por su orden. Me han partido el corazón muchas veces en años pasados cuando gente deseosa de ayudarnos con el orden botan por la ventana el servicio y lastiman a una persona nueva queriendo imponer orden cuando entra a la iglesia. Que seamos una iglesia que sea más famosa por sus, fíjate, esto es muy importante, que es más famosa por sus relaciones saludables entre sus miembros y amor al prójimo y a los pecadores, que por sus posturas bíblicas en cuestiones, y aquí hay muchos partidos políticos. Algunos piensan que si eres cristiano tienes que ser de este partido político. Discúlpame, no. Que las posturas, que impedir leyes a favor de la eutanasia, del aborto, del uso de la marihuana. Muchos piensan, no, si tú no estás a favor de este candidato que va a promover que no se legalice esto o que no respalde ciertas leyes, entonces habrá sangre sobre tus manos y por favor, queridos hermanos, no se metan en esas ondas. Lo más importante no es tu postura, tu creencia sobre algo, sino tu manera de amar y servir a los demás y de relacionarte con ellos. Posturas sobre escatología, que el rapto y que diferentes opiniones, enseñanzas. Hay gente que es más fuerte en la postura doctrinal que en el amor, o sobre el fumar. No, si fumas, disculpa, si bebes alcohol, disculpa, si estás divorciado, disculpa. La postura bíblica es esta. Necesitamos entender que la iglesia verdadera es más famosa por sus relaciones saludables que por sus posturas en todos estos temas. Y que si es iglesia cristiana, si sus miembros se sirven los unos a los otros con los dones que Dios les ha dado. Y si sus miembros están comunicando las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús en sus comunidades y trayendo personas al conocimiento del amor de Dios. Yo he dicho por mucho tiempo que hay 7, estoy describiendo de diferentes formas lo que es la iglesia, la verdadera iglesia. Y este año ojalá podamos en todos los pastores de la alianza y los
pastores de campus, de Más Vida. Ojalá podemos tener una comprensión. ¿Sabes qué le pido a Dios? Que de repente se comente de ti, pastor, se comente de mí. Tiene una percepción profunda, maravillosa, muy bíblica de lo que es la iglesia, ama la iglesia, entiende lo que es la iglesia. Qué bueno que se llegue a comentar eso de ti, que tú entiendes el papel de la iglesia, la importancia de la iglesia y que amas a la iglesia. Pero yo he dicho, tiene 7 características muy marcadas. Número 1, y estas las encontré pues en Apocalipsis, pero están en toda la Biblia. Número 1, la iglesia es de Jesucristo. No es de Juan, de Andrés, de Roberto, de Javi, no es de ningún hombre. La iglesia es de Jesucristo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, primera y principal característica es de Jesucristo. Segunda característica es una. Los que creen en Cristo, los que han entregado sus vidas a Él, los que han abrazado el Evangelio, experimentado salvación, se pongan la camiseta que se pongan, asistan a la iglesia que asistan, y hay algunos en iglesias católicas, y hay muchos en muchas otras denominaciones cristianas evangélicas, pero la iglesia de Jesucristo es una. Y es tiempo que entendamos esto y que nos respetemos, aunque haya muchas diferencias de cuestiones secundarias, que nos respetemos. Y tercer característica, es imperfecta porque está compuesta de seres humanos. Ya ven en Apocalipsis las 7 iglesias, todas tenían cosas que tenían que corregir, todas hacían algunas cosas bien, pero es una característica, la iglesia es imperfecta porque está compuesta de seres humanos. Cuarta característica, es sufrida, perseguida, atribulada. Durante todos los 2000 años que ha existido la iglesia de Jesucristo, ha sido sufrida, perseguida y atribulada, no obstante victoriosa. Esa es la cuarta característica que yo encuentro. Tribulación, pruebas, sí, pero es victoriosa, siempre victoriosa. Quinta característica, tiene recursos sobrenaturales. Tiene ángeles asignados a ella, dice en Apocalipsis 1. La iglesia tiene la presencia y el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios, la autoridad sobre fuerzas malignas y mucho más. La iglesia tiene recursos sobrenaturales, sí, Señor. La oración poderosa, cuando la iglesia ora, a veces hay temblores, como en el libro de los Hechos. A propósito, les recomiendo mucho este curso con el hermano Roberto, todos los sábados o 4 sábados de este mes de enero, y pueden aún, aunque ya comenzó el sábado pasado, pueden inscribirse, aprovechen, estudien. No hay mejor enseñanza de la iglesia que el libro de los Hechos. Realmente es la historia de cómo inició. Y la sexta característica, la iglesia tiene una misión que cumplir en este mundo, y es la gran comisión: ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, no te enfoques más en el mantenimiento de la iglesia. No permitas que tu iglesia se vuelva introvertida, porque jamás va a crecer. La iglesia tiene que ser extrovertida. La iglesia tiene que ser no excluyente, sino incluyente. Y la séptima característica, tiene un destino eterno en el que reinará juntamente con Cristo Jesús. Me quedan pocos minutos. En estos tiempos de sufrimiento, amigos, hermanos,
tiempos de prueba, de pandemia, hay que saber quiénes somos y simplemente ser la iglesia de Cristo Jesús. Ahora cada iglesia y cada familia de iglesias tiene sus propias características y sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como las 7 iglesias de Apocalipsis. Y también si quieres leer las cartas de Pablo a Corintios, te das cuenta de esto, y a las demás iglesias, sus epístolas. Cuando mi esposa y yo comenzamos la alianza de iglesias en 1977 en Ciudad Lázaro Cárdenas, ahí plantamos la primera iglesia de un nuevo mover de iglesias y de ministros. Pues hace ya todos estos años hicimos una lista de nuestra visión original en cuanto al énfasis particular de nuestra organización de iglesias. Y lo tenemos todavía en los estatutos de la Alianza Vida Abundante. Nuestro énfasis, el primero que pusimos en aquel entonces, fue avivamiento, porque veíamos muchas iglesias ya secándose, muriéndose, que nada más tenían la forma, pero no tenían el poder. Avivamiento, misiones, plantar nuevas iglesias, unidad, jóvenes, integridad, profecía, balance, amistad y gracia. Y pusimos como nuestros valores amor, el primero, misericordia, segundo, equilibrio, pureza, sabiduría, excelencia, unidad también, servicio, pasión y perseverancia. Bien, pues en estos tiempos quiero, antes de orar y terminar, quiero mencionarles que al inicio de este año 2021, estoy consciente de que tenemos otros factores para considerar. Esta pandemia ha cambiado todo. La iglesia ya no puede seguir funcionando como en años pasados. Lo importante es que entendamos que una vez más el texto no cambia, pero el contexto sí. El mensaje no cambia, pero la forma de hacerlo llegar sí. La misión de la iglesia no cambia, pero el modelo de hacer iglesia nuevamente cambia. Y así tiene que ser con cada generación y con los cambios que están sucediendo continuamente en el mundo. Ahora hay nuevas preguntas que contestar. ¿Qué hacer con las iglesias cuyas finanzas disminuyeron notoriamente? ¿Qué hacer con las iglesias que ya no pueden pagar las rentas que pagaban antes de la pandemia y ya no pueden pagarles a sus pastores o trabajadores? ¿Qué hacer con las iglesias que han tenido que dejar de funcionar? Han cerrado muchas. ¿Qué hacer con el hecho de que muchos jóvenes están abandonando las iglesias? ¿Cómo hacerle en estos meses primeros del 2021 para transicionar otra vez a reuniones presenciales? Tantas cosas. Que Dios nos ayude a estudiar con cuidado estos puntos y a encontrar la manera para que la iglesia siga siendo la iglesia en cada generación, en cada tribulación. Recuerda, los fundamentos de la iglesia nunca cambian, las estrategias y los métodos sí, con cada generación y con los grandes cambios de la misma historia humana. Pablo la llamaba la iglesia gloriosa. En Efesios 5 dice una iglesia gloriosa, aunque es humana, aunque es imperfecta. Dios nos ayude a tener en alta estima la iglesia. La iglesia tiene muchos críticos, pero yo declaro que tú y yo vamos a ser cuidadores de la iglesia. Pablo se preocupaba y lo decía claramente por el cuidado
de las iglesias. Así, con esas palabras, el cuidado de las iglesias. Padre Dios, yo pongo en tus manos esta enseñanza, las que faltan aún, y este nuevo comienzo en este año, Señor, uniendo también nuestras herramientas, nuestros dones con los campus y los equipos pastorales de Más Vida y cada vez más gente que se está conectando. Yo pido que nos guíes muy sensiblemente, con mucho amor y con mucha visión. Yo pido, Padre, ahorita, así como oraba el hermano Roberto, que tu Santo Espíritu inyecte unción y visión fresca en cada uno. Y yo declaro, Señor, que la iglesia tuya será como tú la has enseñado y declarado que es. Y tú la edificarás, Señor Jesús, porque tú prometiste hacerlo. Y nosotros nos estamos uniendo a ti. Yo bendigo a cada uno, Señor, de los que están ahorita conectados virtualmente y en el Espíritu. Y declaro un nuevo día, este año 2021, y un nuevo avance para tu preciosa y muy amada iglesia. Amén. Dios te bendiga.